Guadalajara, en el centro de España, es una ciudad con siglos de historia, castillos, iglesias y palacios que reflejan su pasado noble. El Torreón de Álvar Fáñez, también conocido como del Cristo de la Feria, fue construida en el siglo XIV, aunque su leyenda nos transporta aún más atrás en el tiempo. La tradición dice que por esta puerta entró Álvar Fáñez, lugarteniente del Cid Campeador, para conquistar Guadalajara en 1085, aunque la torre se construyó 3 siglos después, el nombre se mantuvo como homenaje al héroe castellano. Fue declarada Monumento Nacional, y la restauración en el 2004 la transformó en un centro de interpretación dedicado al origen del escudo de Guadalajara. El Palacio del Infantado, esta joya del gótico isabelino con toques renacentistas, fue mandada a construir en el siglo XV por Íñigo López de Mendoza y Luna. El palacio se levantó sobre las antiguas casas de la familia Mendoza. El duque quiso engrandecer el linaje de sus antepasados y mostrar al mundo el poder de su familia. Hoy es sede del Museo Provincial de Guadalajara, el más antiguo de España, acoge eventos culturales, como el Maratón de los Cuentos, y se ha firmado un acuerdo para que sea subsede del Museo del Prado. La Iglesia de los Remedios fue construida en el siglo XVI sobre un solar donde estaba el palacio del Marqués de Bala Siciliana. Su promotor fue Pedro González de Mendoza, obispo de Salamanca. Quiso crear un colegio para doncellas bajo la advocación de Nuestra Señora de los Remedios, la patrona de la ciudad en aquella época. Desde 1993 su nave interior se ha convertido en el paraninfo de la Universidad de Alcalá en Guadalajara. En su interior se encuentra el Museo de la Educación Antonio Molero, con una extensa colección de objetos escolares desde el siglo XVIII hasta el XX. La Plaza Mayor es el centro neurálgico de la ciudad. En el siglo XV era un espacio pequeño de forma irregular. En 1493 el poderoso cardenal Mendoza mandó derribar la ermita y varias viviendas para crear una gran plaza con forma cuadrada, amplia y con soportales. La plaza sigue siendo el punto más importante de la ciudad, es totalmente peatonal, y por ella cruza la calle Mayor. A su alrededor encontramos bares, terrazas, comercios y el actual ayuntamiento. El Palacio de la Cotilla, también conocido como el Palacio de los Marqueses de Villamejor. Su origen se remonta al siglo XVII, cuando fue levantado sobre las casas de Inés de la Cotilla. Su fachada principal es de ladrillo visto y casetones de mampostería, y las ventanas están protegidas por fuertes rejas de hierro. Destaca el llamado Salón Chino, que es un salón del té que está decorado con papel pintado a mano, traído desde China. La concatedral de Santa María de la Fuente la Mayor es de estilo mudéjar y comenzó a construirse en el siglo XIV y hoy es una de las 2 sedes episcopales de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. La torre adosada a uno de los muros, aunque parece parte del templo, en sus orígenes estaba separada. Al fondo del presbiterio, el gran protagonista, un retablo del siglo XVII lleno de escenas de la vida de la Virgen, como la Natividad o la Epifanía. En lo alto del barranco del Alamín, se alza el Torreón del Alamín. Esta robusta estructura es uno de los pocos restos visibles de la antigua muralla que protegía Guadalajara, y formaba parte de la Puerta del Postigo. El conjunto se completa con el Puente de las Infantas, construido por las hermanas Isabel y Beatriz para facilitar el paso hacia el convento de San Bernardo. Hoy el Torreón alberga un centro de interpretación sobre la ciudad medieval. La capilla de Luis de Lucena, también conocida como de los Urbina o de Nuestra Señora de los Ángeles. Construida en el siglo XVI por el humanista Luis de Lucena, esta capilla era un homenaje a la sabiduría y la espiritualidad. Lucena, médico y erudito, quiso que allí descansaran sus restos y los de su familia, en un espacio que integrara el conocimiento y la fe. En el piso superior mandó construir una biblioteca, mientras que en las bóvedas se plasmaron escenas del Antiguo Testamento. El antiguo fuerte de San Francisco, antes fue un convento del siglo XIV. Este convento en sus orígenes fue una casa de los templarios, luego pasó a manos de la infanta Isabel de Castilla, y poco a poco se convirtió en un lugar muy especial para la poderosa familia Mendoza. Bajo el ábside gótico de la iglesia se esconde la cripta de los Duques del Infantado, un espacio espectacular que muy poca gente conoce, inspirada en el Panteón Real del Escorial. Esta cripta fue construida entre 1696 y 1699 por orden de Juan de Dios de Silva y Haro. El Panteón de la Duquesa de Sevillano fue construido entre 1882 y 1916 por encargo de María Diega de Smaisieres y Sevillano, condesa de la Vega del Pozo y duquesa de Sevillano. Cuando la duquesa falleció sin dejar descendencia, el complejo pasó a manos de la Congregación de las Hermanas Adoratrices, fundada por su tía Santa María Micaela. En el interior destaca una pintura de Cristo crucificado sobre madera y bajo el altar una cripta alberga el imponente sepulcro de la duquesa. El Parque de la Concordia es el más representativo de la ciudad de Guadalajara. Antes los jardines eran solo para reyes o nobles. En 1854 el ayuntamiento decidió transformar unas antiguas huertas en un gran paseo para todos. El parque se convirtió en el lugar preferido para fiestas, conciertos y celebraciones. Está lleno de monumentos, como la figura de la Venus o Diana, o el busto de Pedro Vives Beach, pionero de la aeronáutica española. La iglesia de San Ginés, su historia arranca en el siglo XVI, cuando los frailes dominicos decidieron trasladar su convento desde Benalaque a Guadalajara. En este lugar querían levantar una iglesia monumental, pero se toparon con la falta de fondos. Las obras se detuvieron en 1566, lo que iba a ser una iglesia enorme, se quedó en la mitad de su tamaño original. Hoy San Ginés sigue en pie, orgullosa, en plena plaza de Santo Domingo, un rincón donde la historia, el arte y la fe se entrelazan para contarnos el pasado de Guadalajara. Hasta pronto Guadalajara,
ciudad de piedra y memoria donde el pasado sigue hablando, nos vamos pero tu historia queda grabada en el corazón de quienes te recorren.